noches, República Dominicana. Bienvenido a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de concluir una semana y abrir la nueva, lo mejor edificado posible sobre los temas más importantes del país y del mundo. Empiezo con lo que ha ocurrido con el ayuntamiento que dirige Manuel Jiménez, el ayuntamiento de Santo Domingo Este, que esta semana ha recibido un revés con una decisión del Tribunal Superior Administrativo que anula una decisión del alcalde Manuel Jiménez, que en el momento en que la adoptó hicimos en un comentario las advertencias correspondientes. En ese ayuntamiento, desde las gestiones anteriores, hay una empresa que ha estado a cargo del cobro de los arbitrios. Esa empresa se llama Central Básica Municipal de Arbitrio, CBMA. Tenía otro nombre, pero después hubo un cambio, pero es el mismo servicio que viene desde la gestión de Juan de los Santos, estuvo entonces en la gestión de Alfredo Martínez. Y llega la gestión de Manuel Jiménez, que tiene todo el derecho del mundo a hacer los cambios que él entienda que deben producirse en el ayuntamiento de Santo Domingo Este. Es decir, él no está obligado o amarrado porque encontró una cosa, pues sencillamente tener que acogerla. Naturalmente, todo tiene su mecanismo, que fue lo que advertimos entonces. Recuerdo que le decía a Manuel Jiménez que Manuel Jiménez había sido escogido con muy buen margen en las elecciones que se celebraron a mediados de marzo, en las elecciones municipales. Él fue escogido con una votación, creo que superó el 60%, pero que lo habían escogido como alcalde de Santo Domingo Este, no como presidente ni como miembro del Tribunal Superior Administrativo. Entonces, los contratos que él haya encontrado con lo que él no esté de acuerdo, o contratos que él entienda que son lesivos para ese ayuntamiento, o contratos que él entienda que están incurriendo en incumplimientos, o contratos que él entienda que han perimido, contratos bajo lo que él entienda. Lo que él entienda, él debe, lo que le decíamos entonces, con los alegatos que tenga, con el levantamiento que ha hecho para objetar ese contrato, él tiene que ir ante un tercero imparcial y denunciar ese contrato. Que él no podía hacer lo que él hizo. ¿Qué él hizo? Bueno, él tomó su determinación, buscó la policía municipal, desalojó la empresa y a partir de ahí declaró que los arbitrios iban a ser cobrados por el ayuntamiento de Santo Domingo Este de manera directa, desconociendo ese contrato. ¿Por qué él lo desconocía? Porque él entendía que ya estaba vencido, porque él entendía una serie de cosas, pero todo lo que él entendía tenía que, pues, llevarlo ante el Tribunal Superior Administrativo, porque ahí en esa instancia la otra parte también iba a llevar sus alegatos y el tercero imparcial. Entonces, decidía en ese conflicto. No fue así. ¿Qué ocurrió? Que ahora, meses después, llega una decisión del Tribunal Superior Administrativo, anula la decisión que tomó Manuel Jiménez. Entonces, ahora hay un tranque, porque Manuel Jiménez no puede seguir cobrando los arbitrios de manera directa, porque ya esa decisión que él adoptó fue anulada.
pero resulta que la empresa quedó prácticamente desmantelada con graves daños que le produjo una intervención abrupta, ¿no? Entonces, ahí hay un tranque sumamente perjudicial, porque ahora hay unos daños que hay que reparar. Hay unos daños que hay que reparar. Esta decisión, desde luego, dice que hasta que se conozca todo el fondo del asunto, pero eso quiere decir que mientras se conozca el fondo de cualquier tipo de alegato, cuando menos ya la decisión no tiene vigencia, a menos que no sea a partir de la fecha en la que se vuelva a adoptar. Es decir, que nada impide que ya los daños, que se tenga que responder por los daños que ya han sido ocasionados, sencillamente porque a veces la gente cree que cuando a ti te escogen en democracia, te escogen para hacer lo que tú entiendas. Porque bueno, por mí fue que la gente votó. Por mí fue que la gente votó y yo, sí, estás escogido, pero en democracia. Y entonces eso quiere decir que tú tienes que respetar el Estado de derechos. Es algo similar a lo que está ocurriendo con las sedes en la República Dominicana. Hasta ahora estamos viendo a los administradores de la sede muy bien, porque las actuaciones que ellos están adoptando son en beneficio de los clientes. Es decir, ellos lo que están hablando es de revisar las altas tarifas que se cobraron a negocios cerrados. Entonces, si tú lo que me estás hablando a mí es de que me va a revisar tarifa, eso es una cosa que me beneficia porque yo he sido objeto de un cobro injusto, yo no tengo conflicto contigo. Pero a la hora de que ellos tengan conflicto, que le estén reclamando, haciendo reclamaciones fraudulentas o estén haciendo cualquier otro tipo de reclamo, ahí mismo ya ellos tienen serios problemas, porque ninguno de esos tres administradores han sido debidamente aprobados por los consejos de cada una de esas EDES. Que esos consejos a la vez hacen la aprobación del propuesto. Por ejemplo, cuando el presidente Abinader designa a Milton Morrison en EDESUR, lo que el presidente le está diciendo al Consejo de EDESUR es: este es mi propuesto para el administrador, como administrador general de EDESUR. Entonces el Consejo tiene que reunirse y hasta que el Consejo no lo aprueba, él no es el administrador general de EDESUR. Pero eso que aprueba el Consejo tiene que aprobarlo también, porque la aprobación del Consejo es provisional, la Asamblea de Accionistas. Si esas cosas no se han producido, esas que son empresas públicas no financieras que tienen capacidad de demandar y de ser demandada ante cualquier reclamo que tengan que hacer en estos momentos, están totalmente desvalidas. ¿Por qué? Porque los administradores generales que tienen no están, digamos, investidos de la legalidad que requieren para representar la empresa. Muchas decisiones que ellos están tomando ahí en el futuro a ellos mismos les pueden ocasionar serios problemas porque lo están haciendo sin tener la legalidad para poderla llevar a cabo. Señores, vamos a hacer una pausa, retornamos en breve y entonces estaremos presentando los 10 temas más importantes de esta semana. Adelante. Bueno, señores, quiero dar lectura a un mensaje que reproduje de Twitter del licenciado Amadeo Peralta. Ese mensaje dice lo siguiente. Dice ese mensaje lo siguiente: la lucha contra la corrupción es una batalla que debe llevarse en silencio, con pasos firmes,
pero seguros, para que sea efectiva y contundente. Los funcionarios actuales no hacen nada con hacer denuncias sin aportar pruebas. El derecho penal es más profundo y deben entenderlo. Todo lo que usted vea que se está haciendo con mucho bulto quiere decir que hay escasas sustancias. Yo he visto, por ejemplo, que se ha hecho un recorrido como el del relevo de una antorcha para los Juegos Olímpicos con un supuesto expediente sobre las cuestiones estas de la aplicación de asfalto en obras públicas, porque este tipo de el asfalto no tiene unas particularidades, y es que prácticamente solo se coloca con suplidor único porque el transporte del asfalto es especializado, tiene que ser en un equipo que lo mantenga caliente, de manera que trasladar asfalto de aquí a Higüey es más económico entonces que el transporte, buscar quien esté más cerca de ese lugar, porque quien esté más cerca de ese lugar va a tener necesariamente el menor precio, quien tenga una planta cerca de ese lugar. Entonces, automáticamente de que se apertura la posibilidad de colocar asfalto en Higüey, ese asfalto va a manos de quien tiene la planta procesadora de asfalto en Higüey. Eso ha sido así prácticamente en todas las gestiones y no tiene manera de que se pueda hacer de otro modo. Eso es una particularidad que en ese sentido no permite la aplicación de la ley de compras y contrataciones como está establecida. Lo que quiere decir que todo el que haya sido ministro de Obras Públicas, que haya colocado aquí 1 metro cúbico de asfalto, entonces pudiera tener dificultades. Pero ustedes verán cuando eso se investigue, cómo termina ese tema, que termina en lo que estoy realmente estableciendo. Ahí vi que la ex vicepresidenta Milagros Ortiz Bosch y el director de compra y contrataciones esta semana con mucha bulla pues han ido a llevar un expediente que ellos llaman el expediente del asfalto. Esperemos por este expediente y su desarrollo, y ustedes verán que habrá mucha espuma y escaso chocolate. Vamos entonces a presentar cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana. Adelante. El Senado de la República aprobó el proyecto de ley que modifica las leyes números 506-19 y 68-20 del Presupuesto General del Estado para el año 2020 por un monto de 202.020.947.339 pesos. La pieza aprobada de urgencia en 2 lecturas consecutivas pasa ahora al Poder Ejecutivo para su promulgación. En el proyecto sometido por el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, y el director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, el gobierno explica que las modificaciones al presupuesto son para mitigar la crisis generada por el COVID-19. El presupuesto complementario contempla, además de los recursos necesarios para mitigar la crisis sanitaria provocada por el nuevo coronavirus, los incentivos otorgados para labor humanitaria y la continuación hasta diciembre de este año de los programas de asistencia social fase Quédate en casa y PATI. El proyecto fue aprobado la semana pasada en su segunda lectura en la Cámara de Diputados, donde fue introducido. La Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, designó a Jenny Berenice Reynoso como Directora General de Persecución, mientras el Consejo Superior del Ministerio Público puso bajo la responsabilidad del Procurador Adjunto
Wilson Camacho, a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PETCA. De igual forma, la procuradora Germán Brito decidió trasladar la sede de la Unidad Anticorrupción a la cuarta planta del edificio que aloja la Procuraduría General de la República. La dependencia, que operaba con 6 fiscales, ahora tendrá 25 a su disposición. Además, será fortalecida con la contratación de expertos en diversas áreas, como la contabilidad, la tecnología y finanzas, con el objetivo de reforzar las investigaciones y procesamiento de la criminalidad organizada, en especial de delitos como la corrupción y el lavado de activos, mientras la Dirección de Persecución recibirá el reforzamiento de 15 fiscales que también podrán prestar asistencia al PETCA cuando las investigaciones lo ameriten. El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana exhortó al presidente Luis Abinader y a su gobierno a cesar las denuncias. Calificó como irresponsables contra funcionarios de la pasada gestión y pidieron que si tienen documentos que las avalen, que procedan acorde con las leyes vigentes. El Comité Político del PLD decidió, después de un amplio debate sobre diferentes aristas del tema, exigirle al presidente y a su gobierno que cese la campaña de denuncias irresponsables contra antiguos funcionarios de la gestión que presidió el compañero Danilo Medina, expresó Juan Temístocles Montaz, presidente del PLD. Montaz habló tras finalizar una reunión del órgano en la Casa Nacional, donde reiteró la convocatoria a su Congreso Ordinario José Joaquín Vido Medina, el cual se desarrollará en octubre próximo. Asimismo, el Comité Político del PLD acusó a Román Jaques Liranzo, presidente del Tribunal Superior Electoral, de estar parcializado en favor del Partido Revolucionario Moderno, para que lo tomen en cuenta para dirigir la Junta Central Electoral. Los PLDistas establecieron que no apoyarán a Jaques para la presidencia de la Junta Central Electoral, y la objeción se debe a que la dirección de esa organización entiende que el TCE ha manejado de manera irregular la situación en donde se le han quitado 2 diputados a la organización morada. La Comisión Especial del Senado de la República, encargada de evaluar a los aspirantes a formar parte de la Junta Central Electoral, informó que la admisión de solicitudes se realizará desde el viernes 11 de septiembre hasta el lunes 21 del mismo mes. El senador Ricardo de los Santos, quien preside la comisión, explicó que fue definido el formulario de admisión, que será publicado en los medios de comunicación y en la página institucional del Senado de la República. El mismo debe ser llenado de manera virtual por los aspirantes. Una vez concluido el tiempo de recepción de las solicitudes, se establecerá un cronograma de trabajo para lo que es el proceso de entrevistas para evaluar a los candidatos, destacó el legislador. Con respecto al proceso que se utilizará para la conformación de las ternas, De los Santos dijo que en la próxima reunión se ofrecerán los criterios de evaluación que van a utilizar. El presidente de la República, Luis Abinader, firmó el documento que autoriza a los Estados Unidos la extradición del exdirector de campaña de la región sur central del Partido Revolucionario Moderno, Yamil Abreu, quien presuntamente dirige una red de narcotráfico internacional. La disposición está contenida en el decreto 414-20, que establece que la entrega en extradición se dispone bajo la condición de que el ciudadano dominicano Yamil Abreu Navarro, bajo ninguna circunstancia, se le juzgará por una infracción diferente a las que motivan su extradición, ni se le aplicará una pena mayor a la máxima establecida en la República Dominicana, que es de 30 años, ni la pena de muerte, en el caso de que se comprobara su culpabilidad respecto de las infracciones por las cuales se dispone su extradición, y deberá ser juzgado. El Ministerio Público ha dicho que, de acuerdo al expediente de las autoridades de los Estados Unidos, Abreu Navarro tiene vínculos con el cartel de Sinaloa y desde el país dirigía una red de narcotráfico transnacional radicada en la zona sur, específicamente en Padre Las Casas, en Azua. En el primer semestre de 2020, las cuentas de los afiliados a las administradoras de fondos de pensiones AFPs se incrementaron en más de 29.400 millones de pesos por la rentabilidad que logran estas empresas en favor de los trabajadores al invertir los fondos destinados para el retiro de la vida laboral. La presidenta ejecutiva de la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones, ADAF, Kirsis Jaques, destacó que de enero a junio de 2020 los fondos administrados por las AFP miembros se incrementaron en más de 45.900 millones de pesos, de los cuales el 64% fue por rentabilidad y el 36% por aportes. La cantidad de aportantes a las AFP estuvo a la baja entre abril y junio, fruto del impacto económico de la pandemia. En marzo pasado, 1.813.515 personas aportaron a las AFP, mientras en junio fueron 1.296.953, según las estadísticas oficiales. Sin embargo,
Jaques aclaró que pese a este escenario no deseado de pérdidas de empleos, las cuentas de los afiliados siguen incrementándose, ya que las AFP hacen esfuerzos de obtener las opciones más seguras y rentables que garanticen el mayor rendimiento de los fondos de los trabajadores para su retiro. Fue encontrado muerto de un disparo el sábado de la semana pasada y dentro de su vehículo el coronel paracaidista Rolando Martínez Martínez de la Fuerza Aérea de República Dominicana, quien fue reportado desaparecido el jueves de la semana pasada tras visitar el Ministerio de Defensa. El oficial narró en la carta que la decisión de acabar con su vida fue muy pensada desde hace tiempo, producto de muchas depresiones que siempre la afectaban y que esta última fue aplastante y no supo manejarla. En el manuscrito, el oficial menciona los nombres con números telefónicos de las personas a las que se deben llamar para que ejecuten sus instrucciones. También atribuye su decisión a su débil carácter de este niño para enfrentar cualquier adversidad, mientras la Tesorería Nacional Dominicana aseguró que jamás fue evaluado ni designado como encargado de seguridad de esa institución. El coronel Martínez Martínez encontrado muerto con un disparo dentro de su vehículo. Varios cineastas norteamericanos que rodaban en la República Dominicana la cinta Gitch abandonaron el país luego de que una patrulla encubierta de la Dirección Nacional de Control de Drogas disparara en contra de ellos mientras se encontraban en la zona de Juan Dolio buscando lugares para grabar una película. El incidente se produjo en el set Gitch de AGC Studios en República Dominicana cuando un miembro del rodaje internacional no identificado recibió varios disparos, pero solo sufrió heridas leves, nadie más resultó gravemente herido. La Antica Media ha solicitado una investigación exhaustiva a las autoridades nacionales. Las autoridades han cooperado y están trabajando para garantizar que un incidente similar no vuelva a ocurrir en el futuro. Para la Antica Media, la máxima prioridad es garantizar la seguridad y el bienestar de sus producciones, siendo esta la primera vez que un evento de esta naturaleza ocurre en alguna de las más de 50 producciones atendidas por la Antica desde sus inicios, indicaron en un comunicado. Naturalmente, el equipo se vio muy afectado y la producción ha sido cerrada por completo por el productor AGC Studios y Fine Finance mientras investigan exactamente lo que sucedió. La farmacéutica AstraZeneca ha interrumpido temporalmente los ensayos que está llevando a cabo con su vacuna contra el coronavirus debido a la aparición de un efecto secundario nocivo en uno de los participantes. En un comunicado publicado esta semana, la compañía afirma que su proceso de revisión estándar provocó una pausa en la vacunación para permitir la revisión de los datos de seguridad. AstraZeneca, que ha desarrollado la vacuna junto a la Universidad de Oxford, no reveló ninguna información sobre el posible efecto secundario al que se refiere como una enfermedad potencialmente inexplicable, aunque sí espera que el paciente se recupere. AstraZeneca había iniciado la fase 3 de su ensayo en Estados Unidos a finales de agosto, mientras que en el Reino Unido, Brasil y Sudáfrica, el estudio de la vacuna estaba entre las fases 2 y 3. AstraZeneca tenía previsto tener su vacuna disponible para el primer semestre de 2021 y estaba considerada como una de las más avanzadas del mundo por la Organización Mundial de la Salud. Finalmente, a pocos meses de las elecciones parlamentarias en Venezuela, se agudiza la tensión entre la oposición del país. Mientras Enrique Capriles hace un llamado a participar en las elecciones, Juan Guaidó se mantiene firme en su idea de boicotear lo que él considera un fraude electoral. 36 partidos políticos firmaron un documento denominado Pacto Unitario por la Unidad y Elecciones Libres, que entre otros aspectos convoca a los venezolanos a rechazar las elecciones parlamentarias previstas para el 6 de diciembre. También llama a sentar las bases de un gobierno de emergencia nacional para dirigir la transición, atender la crisis que atraviesa el país y convocar elecciones libres. Horas antes, el ex candidato presidencial Enrique Capriles difundió un comunicado en el que llamó a no regalar el Parlamento al gobierno en disputa, reafirmando la posición que reveló días atrás. Aquí el verdadero dilema es luchar o no luchar, y yo he decidido luchar. Yo no me voy a quedar de brazos cruzados, indicó el líder de la oposición. Bien, señores, vamos a una pausa. Retornamos en breve.
Bueno, señores, estamos en los aprestos para seleccionar a las personas que pudieran formar la próxima Junta Central Electoral. Es decir, ahora se reciben los aspirantes, los propuestos, de ahí se hace una escogencia y se va depurando hasta que definitivamente está el número de lo que serían los próximos integrantes de la Junta Central Electoral. Hay algo que se plantea y de lo que se habla que realmente yo lo veo difícil, yo no creo mucho en eso, que es el que supuestamente pueden haber personas independientes para ir a formar parte de una Junta Central Electoral. Eso que llaman independencia como tal no existe. Puede que haya sido una persona que no haya tenido militancia en un partido político, pero no está exenta de la falta de compromiso político por no haber tenido militancia política. Prueba de ello es que alguien la propone. Entonces, una persona desde que es propuesta por quien lo proponga, ya no es independiente. Puede ser la Iglesia Católica que lo proponga y ya no es independiente. Puede ser la Iglesia Evangélica que lo proponga y ya no es independiente. Los partidos, los grupos de intereses, cualquiera que lo proponga, ya no es independiente. Debería entonces existir un mecanismo de autopropuesta. Autopropuesta porque yo estoy aquí, yo no tengo compromiso con nadie, porque a mí nadie me está proponiendo, me he propuesto yo. Pero aún así después entonces tiene que producirse la escogencia. Y la escogencia es algo que aquí no cae del cielo, no cae del cielo. Entonces, yo lo que creo es que tiene que ser una persona con compromiso con la sociedad, no importa que haya tenido militancia política. Estigmatizar la política es un error. Decirle a los jóvenes, si te vas a un partido político y haces carrera política, entonces eso va a ser una veda para que tú en el futuro, si estudias derecho, no puedes ser juez porque van a alegar que tú no puedes ser juez porque perteneciste a un partido político. No, yo creo que eso es un error, porque si queremos fortalecer la democracia se fortalece a través de los partidos políticos. Todo el que desempeñe una función pública debe de haber pasado por una militancia política, por haber tenido la experiencia de una militancia política, por haber tenido el compromiso de una militancia política, naturalmente, que ya tú llegas a una función donde sabes que tienes que poner de lado esa militancia y actuar en otro sentido, y eso es distinto. Pero fíjense, como ocurrió, por ejemplo, ha ocurrido con el área nuestra, la de los comunicadores. Aquí había un grupo de comunicadores independientes, muy independientes, y ahora hemos visto cuál era su grado de independencia, que era el de un compromiso con el PRM y el nuevo gobierno. Entonces, pero se postulaban como independientes. Se postulaban como independientes. Eso no existe. Eso no existe. Entonces, yo creo que no debe vedarse a ninguna persona porque haya tenido militancia política, y menos aún como pretende Participación Ciudadana. Si tú no tienes más de 5 años limpio, como si fuera a ensuciarse, la militancia política, libre de militancia política, entonces que no debe ser propuesto o tomado en cuenta para ser escogido como miembro de la Junta Central Electoral. ¿Y dónde plantea eso la Constitución? ¿Dónde plantea eso la Constitución? Entonces, ese es un requisito que sencillamente no tiene por qué tomarse en cuenta. También, ¿cuál ha sido la experiencia
en las últimas escogencias y sobre todo en la última escogencia que se hizo. La última junta que se escogió fue una junta de consenso. La junta de consenso, el PLD y Danilo Medina habían ganado las elecciones ampliamente, pero no usaron la mayoría que tenían aplastante en el Senado para escoger una Junta Central Electoral a imagen y semejanza del partido que tenía todo el control del poder, sino que escogieron una Junta Central Electoral, se propició la escogencia de una Junta Central Electoral de consenso, en el que se tomaron en cuenta las opiniones de todos los sectores y desde luego de manera fundamental la del que era el principal partido de oposición en ese momento, que era el PRM. Ahora, desde luego, que la opinión del principal partido de oposición sobre quien vaya a presidir o a formar parte de la Junta Central Electoral, yo creo que tiene que tomarse en cuenta, tiene que ser una de las opiniones que se tomen en cuenta, porque en definitiva la Junta va a administrar procesos que los primeros que tienen que confiar en esos procesos son los actores del sistema político. Entonces, el presidente ha hablado de que está animado, quiere una Junta Central Electoral lo más consensuada posible. Él habla incluso de una Junta apolítica, creo que eso es sumamente ilusorio, es irreal, y yo creo que es mejor que tengamos una Junta que sepamos a qué atenernos, porque lo otro puede ser realmente una aventura. A propósito del tema, las 3 preguntas de esta semana se las formulamos al licenciado Julio Curi. Les propongo que hagamos una pausa y entonces al regreso vamos a presentar las 3 preguntas que versan justamente sobre este tema de la escogencia de la Junta Central Electoral, que se la formulamos al distinguido abogado Julio Curi. Pero primero vamos a la pausa. Bien, señores, vamos a presentar inmediatamente las 3 preguntas que nuestro equipo le formuló al licenciado Julio Curi, al distinguido abogado Julio Curi, sobre el tema de la escogencia de la nueva Junta Central Electoral. Adelante. ¿Está de acuerdo que se establezca el requisito de que no haya tenido militancia política en los últimos 5 años, como ha pedido Participación Ciudadana? La Junta Central Electoral es un órgano extrapoder definido por la propia Constitución como autónomo, es decir, llamada a obrar según su criterio, con independencia de opinión o del deseo de terceros. Si tomamos en cuenta su carácter autónomo y que su principal función es la de velar porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad, transparencia y equidad, es evidente que sus miembros no deberían ser dirigentes políticos, porque tendrían sus simpatías comprometidas y consecuentemente no ofrecerían las garantías necesarias de autonomía para poder cumplir sus elevadas funciones sin temor a riesgos o sospechas de parcialidad. El principal partido de oposición ha objetado al doctor Román Jaques para la presentación de la Junta Central Electoral, por lo que le atribuye parcialización en su contra. ¿Considera que esa objeción debe ser tomada en cuenta, fundamentada o no? Román Jaques es un profesional íntegro que ha desempeñado sus funciones como presidente del Tribunal Superior Electoral sin mayores reparos, sin contratiempos. Yo pudiera decir que con su voto favorable, el Tribunal Superior Electoral ha decidido con imparcialidad todos los procesos contenciosos electorales y constitucionales en los que yo participé como abogado de una de las partes instanciadas.
En mi opinión, la única objeción, y no sería justo que recaiga sobre él, que se le atribuya exclusivamente a él, sino al órgano colegiado que él preside, es que haya acogido la excepción de inconstitucionalidad de las normas que proscriben el transfugismo en la ley 1519 sobre el régimen electoral. Esa sentencia, como se recordará, fue la que le permitió al expresidente Leonel Fernández sortear el impedimento legal que pesaba sobre él para aspirar a la presidencia en el recién concluido torneo electoral. Lo que en mi opinión, repito, se trató de una decisión desafortunada que se dictó en el marco de un proceso clandestino y montado con ese deliberado propósito por dirigentes de la Fuerza del Pueblo. Es decir, no hubo una verdadera contradicción entre las partes en causa y eso pudo haber afectado la imagen no solamente de Román Jaques, sino de todos los jueces. No puedo decir lo mismo, aunque es el criterio del Partido de la Liberación Dominicana, y no lo puedo decir porque no dispongo de elementos de prueba para poder socorrer esa opinión, que sucedió igual con los recursos que se conocieron a raíz de las elecciones para disputarle a dos legisladores de ese partido las curules que habrían ganado en el certamen electoral del pasado 5 de julio. Hay quienes opinan que las experiencias con personas supuestamente independientes no han sido fructíferas. ¿Qué piensa usted? Los independientes, por desgracia, se cuentan con los dedos de una mano y probablemente sobren. Muchos han utilizado esa chaqueta ya para acceder a posiciones de poder, ya para ser beneficiados desde la administración pública. Lo que a mi juicio no es censurable, pero es más reprochable que manifestar abiertamente nuestras preferencias políticas o electorales. No hay un solo periodista o comunicador que abierto o veladamente no esté aquí o allá con esto o con aquel otro, pero no podemos por eso asegurar que no existan personas marginadas de la pasión política que puedan ejercer con idoneidad las funciones públicas en órganos autónomos como la Junta Central Electoral o la Cámara de Cuentas. Bien, señores, vamos a una pausa. Retornamos en breve. Bueno, el director de compras y contrataciones del Estado, tal y como destacamos un poco más adelante, y la ex vicepresidenta Milagros Ortiz Bosch, que preside la Comisión de Ética del Estado, pues estuvieron en la Procuraduría General de la República depositando lo que ellos entienden que es un expediente de corrupción sobre colocación de asfalto caliente. Vamos a ver si vemos primero lo que dijo el director de compras y contrataciones y después un fragmento de lo que dijo la doctora Milagros Ortiz Bosch. Vamos primero con el director de compras y contrataciones, el licenciado Carlos Pimentel. Adelante. Pública, acaban de entregar a la Procuraduría General de la República un expediente con relación a las violaciones de la Ley de Compras y Contrataciones y al procedimiento seguido que vincula 11.500 millones en contrato de asfalto caliente. Este caso tiene indicios que ameritan la intervención del Ministerio Público, porque en la investigación de la Dirección de Ética y de la Dirección de Compras y Contrataciones estamos convencidos que de manera olímpica se violaron todos los procedimientos y todos los principios de la Ley de Compras y Contrataciones. Ahora queda que el Ministerio Público pueda profundizar en las investigaciones para saber por qué se hizo, quién tenía la intención de acumular, quién tenía la intención de enriquecerse ilícitamente y quién quería acumular recursos del pueblo dominicano de manera ilícita.
En este caso nos dimos cuenta en la investigación realizada por la Dirección de Ética y por Compras y Contrataciones que habíamos llegado hasta los límites de nuestra competencia y que habían indicios importantes y necesarios que debían ser conocidos por el Ministerio Público. Y hoy hemos depositado este expediente en esta Procuraduría General de la República. Y es una muestra del compromiso de actuar coordinado, articulado las distintas instancias del Estado que tienen función de prevención, de control y de investigación de la corrupción. Este es el primer caso producto de la coordinación realizada entre la Dirección de Ética y la Dirección de Compras y Contrataciones. Nosotros seguiremos trabajando y tenemos un compromiso de acuerdo a las funciones y a las competencias que la ley pone bajo nuestra responsabilidad. Los indicios hallados que ameritan que la Procuraduría... Jessica, que se pongan de Pimentel. No hay duda que en este caso se han violentado todos los procedimientos de la Ley de Compras y Contrataciones y que existen vínculos entre proveedores y los entes contratantes que fueron vinculados a estos contratos del asfalto. Bueno, ese proceso fue dividido en tres partes por la dirección antigua de la DIE y fue traspasar todo el proceso de compras a la dirección de compras y contrataciones y dedicarse a la investigación de la asociatividad entre las compañías y los que procedieron, y en segundo, la familiaridad que podía haber entre esas compañías. Pero en ese proceso fue notorio que se conocieron contradicciones entre los informes de la DGI y la posición que tomó la dirección de compras. En la dirección que corresponde a la responsabilidad que me ha asignado el presidente, estaba la concesión de la Dirección de Investigaciones de esa entidad, la DGI, que se recomendara el archivo, y al acatarlo como prudente, como notable o recomendable, su exdirector estaba realmente en un proceso de archivamiento. Nosotros, al comenzar a trabajar y viendo los documentos, tanto en posesión de la DGI, de la Dirección de Compras como la nuestra, encontramos que no había condiciones para recomendar archivo. Y hemos levantado esa decisión y hemos abierto nuevamente de que se había recomendado archivo. Y al encontrar nuestros documentos, de la aplicación de la ley, aquí no estamos dictando nada, estamos viendo la aplicación de la ley, de las normas, cómo se establece, por qué el Estado lo estableció. El Estado estableció esos procedimientos para ser más transparente, más ética, más justa, inclusive la competencia. En este sentido decidimos aunar nuestras documentaciones, analizar de manera conjunta y creer lo que ha dicho muy bien Carlos Pimentel. Un momentito. Es que había una parte que ya es que la investigación nuestra tenía que pasar a mano de la justicia, porque queremos siempre el debido proceso, queremos siempre que se aparezcan las consecuencias del que no actúe bien o el descargo del que actúa adecuadamente dentro de eso. Lo que hemos hecho hoy es simplemente un ejercicio de colocar en manos de la investigación de justicia, de la justicia, lo que es el instrumento que tiene la sociedad para profundizar más los aspectos que nosotros podemos investigar, pero no somos la justicia. Hemos venido a esta casa en el día de hoy con esa convicción. Creo que hemos hablado suficiente, hay mucho COVID aquí, así que... Bueno, señores, entonces vamos a esperar ahora esta investigación. Esta semana, pues, el magistrado Wilson Camacho fue escogido como el nuevo director del PETCA. De seguro que le va a tocar trabajar esta investigación sobre la colocación de asfalto caliente
que pues también ellos hablan de otro componente, hablan de vínculos entre quien entregaba la contratación y algunas empresas. Estas cosas vamos a aguardar por la investigación, vamos a ver cuál ha sido la historia de este tema en la República Dominicana y qué ha pasado con la colocación de este material y lo que establece la ley de compras y contrataciones, que en otros aspectos está sujeta pues a licitaciones donde los oferentes pues participan y se supone que se escoge la mejor oferta. Este tipo de cosas tiene como hemos explicado, tiene una práctica distinta. Hay una cosa positiva ahí, y eso fue lo que planteó también el Partido de la Liberación Dominicana esta semana. Los que tengan denuncia, las cosas que entiendan que tienen fundamento, que la lleven a la justicia, que la investiguen. Aquí hay un Estado de Derecho, y por más cosas que se quieran hacer, yo creo que ese Estado de Derecho termina predominando. Así es que esperemos a ver qué pasa con esta investigación. Señores, muchas gracias a ustedes por la atención de siempre. Nosotros, pues si el Señor lo permite, el próximo domingo estamos de vuelta aquí en otra entrega de Toque Final. Así es que buenas noches para todos.